Buenas tardes, soy Blanca Ortega Sánchez. Les doy la más cordial bienvenida al ciclo virtual Protocolos para la salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes, como una medida de prevención, detección y atención de las violencias en escuelas de educación básica en la Ciudad de México. El día de hoy tenemos nuestra segunda plática denominada Protocolo para la Prevención de las Violencias, que tiene por objetivo analizar la información contenida en el protocolo de prevención para identificar la importancia de su aplicación, reconocer al acoso escolar como una de las violencias a observar en el contexto escolar, así como las acciones para su atención. Le doy la más cordial bienvenida y agradezco la participación de nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Bárbara Artemisa Villavicencio Marquín y Beatriz Marta Iglesias. Invito a la audiencia que hoy nos acompaña a escribir en el chat sus dudas y comentarios para que al finalizar puedan retomarse en la sesión. Hoy tenemos como invitada a Rosario Cúrsulas Vázquez de la Dirección de Convivencia. Ella es especialista de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Bien, pues Rosario nos va a abordar el tema sobre por qué es importante que todas las figuras de la comunidad escolar conozcan y se apropien del protocolo de prevención. Seas bienvenida, Rosario, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Blanca. Pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder participar en estos espacios para abordar temas de gran importancia como lo son los protocolos de prevención y los protocolos de actuación para atender a las violencias. Para poder dar respuesta a la pregunta que se plantea, voy a pedir si me apoyan con la presentación, porque tendremos que regresar a lo que está vertido en la guía operativa respecto al propósito de los protocolos de prevención y atención de las violencias. Y ahí se enuncia que estos protocolos son un conjunto de mecanismos y procedimientos normativos que nos permiten prevenir, identificar y atender situaciones de abuso sexual infantil, maltrato escolar y acoso escolar en el contexto educativo, atendiendo siempre a los principios de interés superior de la niñez. En este sentido es que podemos rescatar la importancia que tienen estos protocolos, toda vez que nos van a brindar con claridad cuáles son las acciones que tenemos que estar realizando para prevenir, identificar y atender situaciones de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes que diariamente asisten a nuestras escuelas. Y si esto lo relacionamos a lo que hemos venido hablando durante la primera sesión respecto al marco jurídico, entenderemos que resulta de gran relevancia, toda vez que nosotros somos garantes de la salvaguarda y de la integridad de los niños mientras ellos permanecen dentro de las escuelas. Es entonces que vamos a tener que concebir estos protocolos como un proceso intencionado que identifica dos puntos a ejecutarse dentro de la escuela. Por una parte, tenemos el nivel primario, que es el protocolo de prevención. Y en segundo plano, vamos a tener el nivel secundario, que es el protocolo de actuación. Es decir, cuando el evento de violencia se presenta, tenemos un protocolo que nos especifica qué acciones debemos de realizar. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al protocolo de prevención, ¿qué es lo que busca este protocolo? Este protocolo busca sensibilizar y nos orienta para impedir la aparición de la violencia o incidir en su erradicación a través de 3 líneas muy claras de acción, a partir de las cuales se desprenden ciertas acciones a realizar. ¿Pero cuáles son estas líneas? Bueno, estas líneas son la promoción del buen trato. Cuando nos referimos a la promoción del buen trato, hablamos de todos los integrantes de la comunidad.
Es decir, alumnos, padres de familia, docentes, directivos, todos los integrantes de la comunidad deben de generar la promoción de un buen trato para poder lograr una sana convivencia. El segundo punto o la segunda línea de acción es el reconocimiento y la desnaturalización de la violencia. Y me parece que esta es una línea muy, muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros vamos teniendo actitudes, teniendo conductas que son violentas, pero que si no nos detenemos a observarnos o a identificar que estas conductas son de violencia, poco vamos a poder hacer para impedir su aparición o para detenernos a no cometerlas. Y en ese sentido es importante justamente tener estos espacios donde escuchemos cuáles son aquellas conductas, a qué nos referimos con la violencia, para entonces sí generar acciones para evitarla. Y por último, la resolución no violenta de los conflictos. Ya lo hablábamos ayer con el tema de mediación. Tenemos que comenzar a mirar al conflicto como una fuente de aprendizaje. Y esto lo vamos a poder lograr a partir del desarrollo de habilidades socioemocionales que nos permitan dar una resolución adecuada y asertiva a los conflictos que diariamente enfrentamos. Y solamente así evitaremos que estos trasciendan o se conviertan en alguna situación de violencia a atender. Más adelante, durante esta sesión, iremos precisando cuáles son aquellas acciones que vienen establecidas en el protocolo de prevención. Pero me gustaría, para finalizar mi participación el día de hoy, brindarles ciertas sugerencias que de forma general les podrán permitir pues, hacer una adecuada aplicación del protocolo. La primera es conocer. ¿A qué me refiero con esto? Yo les invito a que conozcan su protocolo. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está vertida esta información? ¿Y qué es lo que nos está compartiendo? ¿Cuáles son las acciones que nos está diciendo tenemos que realizar? Difundir. Esta es algo también de suma importancia. Tenemos que hacer de conocimiento de todos los integrantes, repito, padres, madres, docentes, directivos, la información que viene en estos protocolos, porque finalmente, y lo sabemos, la prevención es un trabajo de todos y todos tenemos que ser partícipes de estos ejercicios para la prevención. Otro punto importante es implementar. No basta con conocer el protocolo, con difundirlo, tenemos que llevar a cabo las acciones y va de la mano el documentar. Es importante que ustedes, maestros, maestras, directivos, puedan ir documentando todas aquellas acciones que van implementando para la prevención de la violencia. Yo estoy segura que ustedes diariamente lo hacen, generan estrategias, pero es importante ir generando esta evidencia documental porque nos va a permitir después, entonces, hacer una evaluación. Y esa es una sugerencia importante. Hagan una evaluación periódica de las estrategias que están implementando. Esto les va a permitir ir identificando cuáles están teniendo un adecuado impacto o cuáles no y se tienen que modificar. Y bueno, con esto terminaría mi participación. Muchas gracias por la escucha atenta. Gracias, Rosario, por compartirnos toda esta información que estoy segura les va a ser de gran utilidad a nuestra audiencia. Qué importante es conocer estos documentos normativos que ayudan a sensibilizar a la comunidad educativa y a prevenir y erradicar la violencia. Y así como lo decía nuestro especialista, también son guía, ¿verdad? Y orientan para las acciones a seguir en los casos que puedan presentarse como acoso, maltrato y abuso sexual. Bien, pues ahora les voy a presentar a nuestra siguiente participante, ¿verdad? Que es Clarita Victoria de la Dirección de Convivencia de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Bienvenida, Clarita. ¿Nos puedes decir cuáles son las acciones que se deben de llevar a cabo para prevenir situaciones de violencia dentro de las escuelas? Te escuchamos. Claro que sí, Blanca, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda sesión virtual. Y bueno, dando seguimiento al tema que acaba de iniciar mi compañera, estas acciones que a continuación voy a mencionar
pues bueno, son acciones que nos recomienda la guía operativa y seguramente ustedes será de su conocimiento. Lo que estaré haciendo será como precisar y tal vez recordar alguna información que para ustedes seguramente será de utilidad. Una primera acción es supervisar. Esto tiene que ver con hacer recorridos en los salones. Es importante que se hagan visitas de manera cotidiana a los salones de las escuelas. ¿Con qué razón? Pues es una forma de que ustedes puedan conocer el ambiente áulico, saber cómo se están relacionando, cómo se están desenvolviendo los alumnos entre ellos. De esta manera, ustedes podrán tener un seguimiento de cómo se encuentran estos ambientes escolares. Estos mismos recorridos también es recomendable que ustedes los puedan documentar. Llevar un registro de estas visitas les permitirá saber un antes y un después. En estas observaciones que ustedes puedan realizar, de repente van a poder identificar, porque así seguramente sucede, ya identifican alguna relación entre amigos, entre compañeros, y eso también les puede permitir para saber, a lo mejor ya no se están hablando, a lo mejor hay algún distanciamiento, y justo es esa intención de que ustedes puedan realizar los recorridos de manera cotidiana. Es decir, a lo mejor cada 15 días, a lo mejor cada semana, pero sí es importante que ustedes los hagan. Es una gran manera de poder prevenir. Una segunda acción es la parte de diagnosticar. Y esto tiene que ver con conocer el contexto en el cual se encuentra la escuela. Si sea en su caso el contexto pueda en algún momento generar algún riesgo para la comunidad educativa, ustedes podrán implementar alguna estrategia que evite que ese riesgo, en caso necesario, pueda penetrar dentro de la escuela. Entonces, por ello es importante. Este diagnóstico es recomendable que se pueda hacer al inicio del ciclo escolar. Sin embargo, pues bueno, se puede hacer a mitad del mismo, ¿no? O al final, toda vez considerando que no todo, pues, es estático y puede haber algún cambio. La otra acción que nos enuncia ahí es la parte de identificar, y esto tiene que ver con saber cuáles son las quejas más frecuentes que se están presentando en mi escuela, ya sea acoso escolar, maltrato escolar o abuso sexual infantil. En el momento en que yo tengo esta información precisa, van a poder ustedes tener la oportunidad de implementar alguna estrategia, y en este caso puede ser una estrategia de capacitación. Y si fuera el caso, se pueden apoyar ustedes de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, que es experta en la atención de estos 3 tipos de violencia. Pero también pueden apoyarse de otras instancias que puedan abonar para poder capacitar a toda la comunidad, desde los directivos, docentes, personal administrativo, padres de familia y los mismos alumnos, para evitar que estas conductas, en caso que se estén presentando, pues evitar que continúen y en algún momento erradicarlas. Una acción más también es la parte de detectar necesidades. Y esto tiene que ver más con necesidades normativas. Es decir, identificar qué información que está vertida en la normatividad, como lo es la guía operativa, está haciendo falta, no se está llevando a cabo. A lo mejor hay un desconocimiento, a lo mejor hay algo que precisar. Y entonces es importante que podamos detectarlo y tener esta información, pero no solo para que todos que estamos involucrados en esta comunidad sepamos nuestras responsabilidades, sino también para conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones al momento que estamos siendo parte de una comunidad escolar. Otra acción son los factores de riesgo y de protección. Los factores de riesgo es de suma importancia su identificación, toda vez que nos va a permitir atender y prevenir situaciones que en su momento puedan presentarse como un riesgo. Y lo que nos enuncia la guía operativa son 3 factores. Y el primero es el de infraestructura. Y esto tiene que ver con las instalaciones de la escuela. Es importante que ustedes identifiquen. Hay algunos espacios que puedan ser poco visibles, que no estén tan vigilados y que entonces eso pueda generar algún riesgo para la comunidad. También se involucran materiales
u objetos que en algún momento ya no se usan y por ejemplo, como mobiliario, ¿no? Que a lo mejor ya está oxidado, ya está roto y los podamos colocar en algún lugar y eso se va acumulando, eso también puede ser un factor de riesgo significativo. Otro factor de riesgo es la parte de las prácticas educativas, es decir, en nuestro quehacer diario, en cómo nos estamos desenvolviendo, como lo decía la licenciada Rosario. Hay veces que no podemos visualizar que estamos ejerciendo cierto tipo de violencia, no somos conscientes de ello. Entonces, al momento en que lo estamos identificando, podemos llegar a normalizarlo. Y si podemos observarlo, vamos a poder modificar cierto comportamiento que nosotros podamos desarrollar y que eso pueda afectar la relación dentro de la comunidad educativa, ya sea de docentes, directivos, personal administrativo, hacia los alumnos o viceversa. Entonces, por ello es muy importante. Otro factor de riesgo que es de suma importancia, porque sin ellos, pues obviamente no estaría completo todo quehacer de tener una comunidad de violencia, pues involucra a los padres de familia, padres, madres de familia y tutores. ¿Por qué puede ser un factor de riesgo? Porque en algún momento a lo mejor no los estamos involucrando como debiera. A lo mejor no les estamos haciendo llegar la información precisa, no estamos haciendo las capacitaciones, juntas necesarias para que ellos puedan colaborar. Recordemos que ellos son parte fundamental de poder conformar esta comunidad libre de violencia. Los papás son corresponsables y necesitamos hacérselo saber, no pueden quedar ellos fuera de este objetivo. Entonces, por eso es que puede convertirse en un factor de riesgo también. Y bueno, en cuanto a los factores de protección, van relacionados a hacer todo lo contrario. Es decir, yo como escuela y como parte de la comunidad estoy supervisando las áreas que tengo, ya identifiqué que hay un lugar que puede ser de riesgo y entonces ya lo supervisé o ya lo clausuré. Como parte importante de esta comunidad, estoy siendo más consciente de mi actuar y entonces me dirijo y me conduzco con respeto para recibir lo mismo, ¿no? Entonces, es hacer todo lo posible para poder abonar a esta comunidad educativa. Y finalmente está las acciones de responsabilidad. Y eso tienen que ver con todos los participantes de la comunidad, como he venido reiterando. Es decir, desde una dirección operativa hasta los alumnos. Todos ellos somos importantes para poder generar esta acción de prevención. Entonces, dentro de su ámbito de competencia, es importante que identifiquemos qué es lo que podemos hacer para poder continuar y si no, sí, poder continuar en este camino de prevención. Estas serían las acciones que de mi parte les comento el día de hoy. Muchas gracias. Docentes, los invito a poner en práctica estas acciones que nos propone el especialista. Son mecanismos que ayudarán a prevenir situaciones de riesgo a las que pudiesen enfrentar, ¿verdad?, algunos de los estudiantes. Agradezco la participación de nuestra especialista por compartir esta información tan relevante. Pues muy bien, ahora invito a mi querida audiencia a escuchar la siguiente cápsula de datos estadísticos referente al acoso escolar que hemos preparado para ustedes. De acuerdo con un estudio realizado por la organización Bullying Sin Fronteras en 2023, se menciona que en todo el mundo los casos de acoso escolar han aumentado significativamente, llevando a que se presenten 6 casos por cada 10 niños. En este mismo estudio observamos que los 5 principales países con casos de bullying en el mundo son México, con 270,000 casos. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, con 250,000 casos. Posteriormente está España con 69,554 casos, seguido de Brasil con 66,500 casos y de Argentina con 50,250 casos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, o CNDH, estima que el acoso escolar afecta al 40% de la población escolar de primaria y secundaria, en instituciones públicas y privadas. Esto representa alrededor de 7.5 millones de menores de edad que han sufrido hostigamiento. De acuerdo con el INEGI, en la Encuesta Nacional de Discriminación, ENADIS, realizada en 2022, se reportó que el 28% de los estudiantes de 12 a 17 años dijeron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses. Esto significa que 3.3 millones de estudiantes adolescentes fueron víctimas de acoso escolar. En el caso de estudiantes entre los 9 y 11 años, el mismo estudio demuestra que el 18% de la población de niñas y el 20% de niños han sido discriminados por parte de algún compañero o compañera en el último año. El periódico nacional El Financiero, en 2023, menciona que el bullying es causante directo de más de 200.000 fallecimientos a nivel mundial cada año, ya sea por homicidio o inducción al suicidio. Qué fuerte está esta información que se nos presenta en la cápsula. Sin embargo, pues es una realidad. En nuestras manos está el comenzar a tomar acciones para prevenir las violencias. Bien, pues para dar continuidad a nuestro programa, tengo el gusto de presentarles a ustedes a nuestra siguiente especialista, Laura Conde Martínez. Ella nos acompaña de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y abordará el tema de acoso escolar. Adelante, Laura, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la palabra, licenciada Blanquita, y pues voy a comenzar con la exposición de un video para ilustrar el tema del acoso escolar. La calle de 24, en la calle de 24, Te digo todos los días que no queremos jugar contigo, fuera. Pero si esto es cosa de niños. Ya están fastidiando otra vez este pringao. ¿Dónde está mi mochila? No te la vamos a dar, empollón. Eres un bicho raro. Pero si esto ha pasado toda la vida. Pero si es que en las redes pasan estas cosas. 1 de cada 3 estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes en todo el mundo. Los niños, niñas y jóvenes que sufren acoso escolar o ciberacoso presentan peores resultados educativos, ansiedad, depresión, soledad y baja autoestima. E incluso pueden llegar a plantearse el suicidio. El acoso escolar y el ciberacoso destruyen vidas y el futuro de las personas que lo sufren. No mires para otro lado. Actúa. Como podemos observar en este video, es muy claro el acoso escolar dentro y fuera del contexto escolar, presentándote el ciberacoso, por lo cual consideramos importante identificar la definición de lo que es el acoso escolar y las 3 características que se van a distinguir para que podamos determinar que se está viviendo un acoso escolar en el ámbito educativo. Si podemos poner la diapositiva, entonces, se refiere a toda conducta intencional que lleva una dirección, que es frecuente y hay una desigualdad en poder. Se va a presentar entre alumnos y alumnas en el entorno escolar
o a veces afuera cuando hay un ciberacoso. ¿Cuál será el objeto de este acoso escolar? Someter, explotar y causar daño. Esta definición la podemos encontrar en los protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del subsistema educativo estatal por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué nos va a ocasionar un acoso escolar dentro del ámbito educativo? Va a ser un deterioro en la convivencia de los niños o niñas que lo están viviendo. Va a haber consecuencias negativas en su bienestar, en su desarrollo y en el ejercicio de los derechos de todas y todos los niños, niñas y jóvenes que lo viven. Por esta razón, invitamos a que el acoso escolar nunca debe de ser aceptado, minimizado ni ignorado, por lo cual es importante identificar estos casos y empezar un reporte. La siguiente diapositiva, de favor. En el protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de acoso escolar, hay una dinámica que siempre debemos de tener presentes. Va a haber un estudiante que acosa, un estudiante víctima y un estudiante observador, espectador o testigo. Esta dinámica va a estar presente y lo cual debemos de observar como docentes o directivos o parte de la plantilla administrativa. Como hemos escuchado, todos somos parte de actuar, detectar y prevenir y erradicar el acoso escolar. La siguiente, de favor. Este mismo protocolo nos menciona cuál va a ser la herramienta principal que tengamos nosotros como docentes, directivos o personal administrativo y como padres también de familia, observar a los niños, niñas y adolescentes. Son cuestiones conductuales que se notan a simple vista. Este protocolo nos menciona una etapa de prevención, la etapa de detección, que es de la hoy voy a explicarles hoy, que son indicadores, y ante detectar el acoso o algún tipo de maltrato o abuso sexual infantil, debemos de hacer una acta de hechos para informar de lo que está pasando y no hacer un acto de omisión. Finalmente se va a actuar cuando hay un relato del menor o de un adulto que se acerca a reportarlo o cuando nosotros mismos sorprendamos al generador del acoso y en ese momento iniciamos esta acta de hechos. La siguiente diapositiva, de favor. ¿Qué situaciones relevantes vamos a plasmar en esta acta de hechos o en este informe? Vamos a transcribir las palabras exactas que fueron utilizadas por las niñas, niños y adolescentes cuando refieran el acoso escolar o con alguno de los padres o algún adulto o otro padre de otro menor nos lo refiera, lo vamos a plasmar. Vamos a describir la conducta y el estado físico en el cual se encuentra el niño que está denunciando el acoso escolar. Vamos a guardar en todo momento la confidencialidad a nivel interno y externo, justamente para no revictimizar a la víctima o a los padres que no saben a veces cómo manejar este tipo de vivencias. Y finalmente también en este informe o en esta acta de hechos vamos a plasmar nuestro programa de acción, los resultados, acuerdos generados a partir de una intervención primaria y preventiva, ¿no? Entonces, estas situaciones son las que tenemos que plasmar justamente para no dejar omiso esta situación que está pasando en el ámbito educativo. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, generalmente vamos a tener una guía de observación, la cual nos estipulan los protocolos de prevención, atención, y esta guía de observación va a ser van a ser indicadores de apoyo, menciona que no es un diagnóstico y nos va a ayudar a identificar situaciones de riesgo en el acoso escolar. La siguiente, de favor. Hay unos indicadores generales de acoso escolar. Tienden a aislarse, temor ir al baño. ¿Por qué? Porque a veces este espacio es donde reciben el acoso escolar o a veces situaciones de abuso sexual infantil. Es importante estar observando estos contextos. También van a presentar temor o nerviosismo focalizado hacia quién, hacia su agresor, ¿no? Puede haber sudoración de manos, miedo
o a veces un llanto, ¿no? Y que uno no reconoce cuál es la causa. También va a haber cambios notorios en sus hábitos alimenticios. A veces hay niños que tienden por dejar de comer de la nada o van a exceder su ingesta por cuestiones de ansiedad que les genera el acoso escolar. Y va a haber una sensibilidad extrema desde la irritabilidad, agresividad o indiferencia entre otros pares y que no estaba presente en el menor. Eso es un indicador importante porque no era así. Hubo un cambio a partir de esta situación de acoso. Va a negarse a ir o permanecer en la escuela, lo cual nos va a derivar en que haya mucho ausentismo o una deserción escolar, y eso es otro indicador importante que lo notamos mucho en el ámbito escolar. La siguiente diapositiva, de favor. Otro indicador general va a ser que se presente enuresis o encopresis, ¿no? El que se haga pipí o popó y que sea después de los 4 años. ¿Por qué es significativo que sea después de los 4 años? Porque ya hay un control de esfínteres y ese indicador nos estaría diciendo que está pasando un evento traumático ante el cual está respondiendo de esa manera y habría que prestar atención. También otra, como hemos visto en las estadísticas y en el video, empiezan a haber manifestaciones autoagresivas como el cortarse, el golpearse, la onicofagia, que es el morderse o arrancarse los pellejitos de sus uñas, y empiezan a ponerse en situaciones de riesgo físico, donde a veces ellos buscan o que los lastimen o les peguen los compañeros o hacen retos virales, ¿no? También el arrancarse el cabello, rascarse hasta sangrar o causar alguna lesión seria que comprometa su salud, son indicadores que nos están alertando de que algo está pasando con ese alumno. Y también van a presentar trastornos en el sueño, como cuáles son los más recurrentes: terrores nocturnos, insomnio, pesadillas, sonambulismo o el bruxismo, que es cuando rechinan en la noche los dientes y a veces se llegan ya a lastimar las piezas dentales. También vamos a tener malestares físicos o que le llaman la somatización, cuando hay dolor de estómago, cabeza, vómito, urticaria, empiezan a manifestar que ya no son capaces de controlar esa situación y prefieren enfermarse como para evadir esa realidad, o lo pueden hacer a través del consumo de sustancias nocivas o yéndose de la casa porque sale de su control de los menores el no saber cómo pedir ayuda porque tienen miedo. La siguiente diapositiva, de favor. Y los indicadores específicos que nos menciona este protocolo de los niños que sufren o son víctimas del acoso escolar, una es que sufren constantes burlas, les dicen cosas para molestar o provocan que los molesten con comentarios que a veces suelen herir sus sentimientos. Les dicen groserías, les ponen apodos, los aíslan socialmente o inducen que sus pares no se junten con ellos en esta parte de la discriminación, ¿no? Es ignorado totalmente, como lo vimos en el video, para realizar a veces una actividad de juego en el recreo o simplemente ya no son incluidos en actividades escolares. También les quitan, les esconden o les destruyen con toda la intención sus objetos personales y que saben que para los menores son cuestiones de valor y que lastiman sus sentimientos. También los empujan, gritan, ofenden o jalonean, llegando a los golpes y causando lesiones. La siguiente diapositiva, de favor. ¿Y qué indicadores específicos nos refiere este protocolo de los agresores? Por lo general usan palabras altisonantes, ofensivas para los demás y siempre tienden a resaltar los defectos de los demás, ¿no? Tienden a devaluar a los demás por cualquier motivo, ¿no? Ya no hay un motivo en particular, sino simplemente el hacer sentir menos al otro. Tienden a ocupar la burla como forma de interactuar con pares. Este es un punto muy importante porque a veces eso se normaliza como si fuera algo gracioso y normal, lo cual refuerza que el agresor toma un poder sobre la víctima. También discrimina a sus compañeros y su forma de expresarse por lo general es gritando, intimidando verbal o no verbalmente. Eso es importante. No siempre ocupan la parte verbal, ¿no? A veces las amenazas son con una simple mirada,
y es como de te voy a pegar, o a veces también les dicen que les van a causar un daño a sus familiares o van a hacer que sus compañeros les dejen de hablar. La siguiente diapositiva, de favor. Y pues tienden a manipular la información los agresores. A veces cuando se les señala de que están siendo acusados, ellos niegan lo que está pasando justo por no asumir esa responsabilidad o evadir las consecuencias del daño. También son niños, niñas o adolescentes que tienen sentimientos de superioridad sobre los demás, y es importante contemplar que a veces estos chicos vienen de dinámicas familiares de violencia familiar o un abuso de poder por las figuras parentales o los cuidadores principales, lo cual hace que ellos interioricen esta forma de tratar a los demás y lo crean correcto, y por eso abusan de sus compañeros. Y también hemos notado o menciona en el protocolo que hay una falta o un inadecuado uso de límites o reglas sociales en el hogar, y hay una disminución en los sentimientos de empatía y respeto por el dolor ajeno. Principalmente estas son las características que se mencionan sobre lo que es la víctima y el agresor, y a las cuales es importante que estemos observando tanto dentro de la aula como fuera en el recreo y todo, para poder irlo puntualizando en nuestra acta de hechos o en el reporte. Y en los protocolos vienen los formatos de cómo deben de ser estas actas de hechos y qué datos debemos de poner. De mi parte sería todo, agradeciendo la atención y el espacio y esperando que estos indicadores sean de utilidad. Y de mi parte, pues regreso y cedo la palabra a la licenciada Blanca. Gracias, Laura, por compartirnos esta información tan importante. Y qué relevante es conocer, ¿verdad? Identificar qué tipo de violencia pueda presentarse en alguno de los espacios educativos, porque en función de ello se podrá realizar las acciones pertinentes de manera oportuna. Pues el día de hoy contamos con un especialista que nos va a proporcionar información importante. Bien, pues tengo el gusto de presentar a Jesús Manuel Ledesma Salazar. Él viene de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, especialista de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Abordará el tema de protocolo de acciones generales de actuación ante casos de acoso escolar. Seas bienvenido, Jesús, te escuchamos. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar acá con ustedes trabajando todo esto, este fenómeno que se da en las escuelas, y no nada más en las escuelas, en la sociedad misma. Una vez que hemos revisado los elementos conceptuales referentes al acoso escolar, bueno, continuaremos con la revisión también de otras situaciones que también se presentan en los planteles educativos y que no necesariamente tienen que ver con el acoso escolar. Una disculpa. Primero necesitamos tener claro qué es un protocolo. El protocolo, como bien lo mencionaba la licenciada Rosario Cúzulas, son todas estas acciones que se llevan a cabo dentro de un plantel educativo para poder erradicar y detener la violencia dentro de los planteles educativos. Pero necesitamos saber que estas situaciones deben ser atendidas para quien ejerce la violencia y quien la recibe. Entonces, todas estas acciones tienen que estar encaminadas a detener la evolución del daño, porque, como bien lo escuchamos, genera secuelas en las personas. Y para esto necesitamos saber que, así es, no todo es acoso escolar en las escuelas. Necesitamos también identificar que las relaciones humanas están basadas también en otro tipo de conductas violentas y que no necesariamente tienen que ser un acoso escolar. ¿Podemos proyectar la presentación si son tan amables?
Muy bien. Primero necesitamos saber qué es la violencia en las escuelas. Las violencias en las escuelas son actos violentos generados al interior de las escuelas y constituyen una violación de derechos humanos. Esto se da entre los integrantes de la comunidad escolar y, bueno, es de suma importancia identificarlos para denunciar y trazar rutas para su prevención y erradicación. Esto es súper importante porque nosotros tenemos que apostarle a la prevención de las violencias en la escuela para que no se detone un acoso escolar. Porque sabemos bien que las violencias van por grados y entonces cuando nosotros identificamos que se está presentando una conducta violenta dentro de la escuela o al interior de mi aula, necesitamos empezar a generar acciones de prevención. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ustedes bien saben, dentro de nuestra guía operativa tenemos un apartado en donde tenemos ciertas definiciones y en el apartado 3.2, punto 2, se encuentran tipificadas algunas conductas y bueno, vamos a revisarlas una por una porque les decía hace ratito, necesitamos identificar que no todo es acoso escolar. De repente, ustedes como docentes, como padres de familia, incluso los propios alumnos, referimos que toda conducta que tiene otro compañero hacia mí es bullying o acoso, y no necesariamente tiene que ser así. ¿Me explico? Para ello necesitamos identificar cuáles son. Uno, necesitamos saber que existe el conflicto escolar. Esto tiene que ver con un desencuentro que se ocasiona ante las diferencias de intereses y necesidades, valores, deseos, acciones y posiciones que dificultan la resolución de un problema entre dos o más personas dentro del ambiente escolar. Es como muy importante, ¿no?, que nos vayamos a nuestra práctica y podamos visualizar cuando estamos dando una clase, cuando empiezan estas cuestiones de puntos de vista diferentes y que se torna un poco tensa esta situación. Podremos encuadrarlo en un conflicto, ¿no?, pero que no va más allá de. Otro tipo de violencia que se da en la escuela es la agresión reactiva. Este es cuando una conducta se presenta y no existe la intención de causar daño y es considerada como una respuesta ante un estímulo. Esto es algo que sucede muy cotidianamente, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar en los alumnos con alguna discapacidad o con alguna condición, no sé, un alumno con Asperger, por ejemplo, que esta parte del contacto social no está tan, o no pueda estar tan bien desarrollada, su respuesta va a ser reactiva, ¿no? Al estímulo del contacto físico, él va a reaccionar, pero no hay una necesidad, no necesariamente tiene que ver con que quiera lastimar a sus compañeros, es una reacción meramente. Y bueno, esta que se da muy constantemente y es la violencia escolar. Esta es como la que más confunden, ¿no?, con el acoso escolar. Y bueno, la violencia escolar dice que se identifican dentro de esta categoría aquellos eventos de agresión proactiva entre el alumnado y que se presenta de forma aislada, poco frecuente y que normalmente son el resultado de una inadecuada gestión del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es bien importante, es súper importante que nosotros podamos diferenciar, ¿no?, que la violencia escolar es en el momento, ¿no?, que no es frecuente y que generalmente hay un desacuerdo o una mala gestión de nuestras emociones y en la forma de resolver el problema. ¿Qué quiere decir? Hay que imaginarnos a dos niños de preescolar, ¿no?, que se están jugando con algunos juguetitos y entonces uno le quita el juguete y reacciona, el otro niño y le pega. Bueno, esa es una forma de violencia. Vámonos a secundaria. Algunos alumnos que tienen algún desencuentro jugando fútbol y terminan gritándose, ofendiéndose o incluso hasta golpeándose. Pero
detrás de eso no hay ningún tipo de antecedente que pudiéramos referir que ya tenía un historial de que estos dos alumnos tendrían alguna confrontación, ¿sale? Bueno, de igual manera, se puede considerar la violencia escolar en aquellas situaciones violentas frecuentes entre alumnos y alumnos de la misma fuerza física o mental, quienes han establecido que sus vínculos están cimentados desde esta parte. Los alumnos de primaria o de secundaria que se llevan a golpes, que se están jaloneando, bueno, también necesitamos considerar que eso es una forma de violencia no intencionada, pero que así se ha formado el vínculo entre ellos, pero que puede llegar a generar algún daño entre ellos, porque también hemos tenido casos en donde entre los propios alumnos generan esta dinámica, ¿no? Que se están llevando pesado y después uno se enoja y ya no se detona en una violencia, en un conflicto escolar, y entonces todo esto necesitamos diferenciarlo de lo que es el acoso escolar, porque el acoso escolar tiene otras características que en unos minutitos vamos a ir puntualizando, porque esto, cuando nosotros tenemos claro qué tipo de violencia se está dando en mi salón, bueno, vamos a tener que buscar la forma también de cómo reeducar a nuestros padres de familia, a nuestros alumnos, para poderles decir que no todo es acoso escolar, ¿no? Porque generalmente llegan los papás, es que porque le quitó el sándwich al otro, en una ocasión, es que está bulleando a mi hijo. No necesariamente, porque cuando nosotros hablamos de acoso escolar, ya estamos hablando de una situación muy compleja. Esto también genera alguna situación de afectación, claro que la genera, pero vamos a ir trabajando eso un poquito más adelante. La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. No alcanzo a visualizarla, perdón, es que como que se quedó, una disculpa, se quedó pasmada mi computadora y estoy con algunos problemas técnicos. Una disculpa de antemano. Bueno, continuando con, con esta línea, voy a retomar un poquito toda esta parte que tiene que ver con la definición de acoso escolar. Si bien mi compañero anterior ya había hablado acerca de la propia definición, va a ser importante que nosotros empecemos a distinguir cuáles son las líneas o estas distinciones de un acoso escolar a una violencia escolar. Entonces, fíjense, me voy a atrever a retomar los aspectos que diferencian al acoso escolar. El acoso escolar se refiere a toda conducta intencionada, direccionada, de frecuencia y de desigualdad de poder, ya sea físico, de edad social, económica, entre otras, ¿sale? Con el objeto de someter, explotar y causar daño. Para que se dé el acoso escolar, necesitamos corroborar que existan estas 4 características. La que sigue, por favor. Hablamos acerca de intencionalidad, que tiene que ver con esta parte de generar pensamientos de cómo ejecutar una conducta violenta hacia el otro, ¿vale? La direccionalidad. Generalmente el acoso escolar está dirigido a personas que presentan mayor vulnerabilidad en las cuestiones sociales. Bueno, en mis tiempos, ¿no? Generalmente las personas que recibían más violencia eran las personas a las que les decíamos que eran más aplicadas o que cumplían con la tarea, que no tenían todas estas habilidades sociales, ¿no? No necesariamente, bueno, pero es como un ejemplo. La frecuencia. La frecuencia tiene que ver con la temporalidad. Hace algún tiempo, en alguna capacitación, uno de los maestros me preguntaba, bueno, ¿y cuánto tiempo es la frecuencia? Y yo le respondía, no necesariamente tenemos que decir que son meses, ¿no? Sino es la constancia, desde
desde que nosotros tenemos conocimiento que hay una agresión o el ejercicio de una violencia a algún compañero, esto es porque ya se viene dando de tiempo atrás. Eso lo vamos a visualizar dentro de la investigación, que más adelante vamos a revisar. Y la desigualdad. La desigualdad es la ausencia de condiciones similares. ¿Qué quiere decir esto? Hace ratito decíamos físicas, corporales, incluso hasta de desarrollo cognitivo, porque a lo que yo voy es que hay alumnos que tienen más desarrollada esta parte y pueden vulnerar al otro alumno que no está tan a la par de estos pensamientos, ¿sale? Para que pueda haber un acoso escolar o se pueda definir, tiene que contener estos cuatro aristas. ¿Nos podemos ir a la que sigue, por favor? Gracias. Bueno, nosotros tenemos, dentro de nuestra guía operativa, un protocolo de atención cuando nosotros recibimos una queja por presunto acoso escolar. ¿Por qué yo manejo presunto? Porque conforme nosotros vayamos haciendo la investigación, lo vamos a ir descartando o corroborando. El primer punto dice que necesitamos generar las medidas salvaguardas. Esto tiene que ver con la implementación de estrategias dentro del aula o de la escuela para poder generar o regresar la sana convivencia dentro del plantel. Bueno, generalmente nos preguntan, ¿y qué son las medidas de salvaguarda o cómo le hacemos? Las medidas de salvaguarda tienen que ver con todas las herramientas con las que cuenta la escuela que permitan salvaguardar al alumno. Como por ejemplo, el reforzar las guardias en la hora del recreo. Como por ejemplo, generar talleres dentro de la propia escuela tendientes a hablar de la sana convivencia. Nosotros nos apoyamos mucho de los maestros especialistas de UDI. Entonces, todas estas estrategias que puedan generar que el alumno esté seguro dentro de la escuela son medidas de salvaguarda. Cuando nosotros tenemos la queja, necesitamos atender al papá, a la mamá o al tutor del alumno involucrado que está recibiendo la violencia o, perdón, el alumno que está ejerciendo la violencia. Nos pasa mucho que a veces los directivos, los docentes, juntan a los papás. Esto es un riesgo muy grande porque muchas de las veces se pueden confrontar y se puede generar alguna situación difícil entre los padres de familia. Necesitamos resguardar a un alumno y al otro también, ¿sale? Es por eso que se pide que ambos se atiendan por separado. Una vez que hacemos el citatorio y los padres de familia están atendiendo el citatorio con el director o con el subdirector académico o quien está a cargo de la escuela, necesitamos solicitar la autorización para que el alumno pueda referir lo que sucedió, ya sea por escrito o en esta instrumentación del acta de hechos, como lo estaban refiriendo en el momento anterior. Ambos tienen derecho a decir lo que sucedió y es por eso que necesitamos conocer la versión de los hechos en el que ambos alumnos están involucrados. Posterior a esto, necesitamos saber que a los padres de familia se les tiene que explicar qué acciones se van a tomar dentro del plantel educativo y del salón para poder restablecer la sana convivencia y en qué consiste el protocolo de actuación, pero también necesitamos plantearnos tiempos. Muchas veces de repente decimos, es que vamos a implementar estas medidas de salvaguarda y necesitamos que ya sea mañana el efecto. O sea, va a haber algunas medidas que puedan surgir efecto de forma inmediata y otras que van a surgir efecto
con el tiempo, me explico, digo, no un año, pero sí en una semana, en 3 días, me explico, pero esto tiene que ser del conocimiento de los padres de familia y de los maestros, asimismo también de los padres de familia. Necesitamos también acordar las secciones de salvaguarda con los alumnos y las alumnas. De repente, cuando ambos alumnos están en el mismo salón y están muy juntos, tendemos a cambiarlos de lugar o sentar al alumno más cerca del docente, y es importante explicarles el por qué. De repente lo pueden tomar como una agresión y entonces, bueno, esto puede detonar en otra situación, ¿sale? Nosotros tenemos que garantizar que ambos alumnos reciban una adecuada atención. Hace ratito hablábamos acerca de las secuelas que tiene la violencia y el acoso escolar dentro de los planteles educativos y más en las personas. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Hemos recibido algún tipo de violencia cuando vamos al trabajo, cuando vamos por nuestros hijos? Claro, y eso nos genera algo, ¿no? Porque nos enojamos o nos sentimos tristes, ¿no? Bueno, esto lo mismo pasa con los alumnos, porque entonces empiezan a generarse sensaciones de no querer ir a la escuela, como ya lo abordaron mi compañera en la cápsula anterior. Es por eso que se tiene que generar la canalización de ambos alumnos. Ustedes tienen dentro de un catálogo donde podemos canalizar a los alumnos a estas instituciones públicas, porque tanto el que ejerce violencia como el que genera recibe la violencia requieren esta parte de atención. Registrar en minuta o formato oficial de la escuela las firmas autógrafas del padre de familia o tutor en común acuerdo. Bueno, tenemos estas bitácoras en donde se comprometen. Tenemos que generar también un diagnóstico grupal para poder determinar que si esto se viene presentando, si nada más fue en ese momento, si hay más alumnos involucrados. El diagnóstico grupal es una herramienta que permite obtener información del grupo y conocer el ambiente áulico. Estas preguntas van encaminadas de lo general a lo particular: cómo te sientes en la escuela, cómo te sientes con tu maestra, cómo te sientes con tus compañeros, alguna vez has recibido agresión de alguno de tus compañeros, cuándo, dónde y por qué. Cuando nosotros empezamos a recopilar toda esta información, hacemos un análisis y entonces eso también nos puede dar mucha información para poder determinar si esto se encuadra en el acoso escolar. Necesitamos informar a nuestra autoridad inmediata de todas estas acciones que se están llevando a cabo, de la queja que se recibió, y por supuesto que dentro de nuestro propio protocolo se manifiesta que se tiene que informar al padre de familia de los hallazgos, sea positivo o sea negativo. De resolverse la situación, se informará a la UAMASI. De no resolverse la información, se solicitará una situación de mediación para poder generar una solución desde esta área de mediación educativa. Y me parece que una de las principales llaves para poder resolver muchos de los conflictos en las escuelas tiene que ver con la primera atención a los padres de familia. Necesitamos saber que los padres de familia llegan enojados porque golpearon a su hijo, porque se golpearon entre ellos, y van a llegar enojados. Lo primero que necesitamos es tratarlos bien. Me parece que es mucha ganancia. Yo sé que a veces llegan muy violentos, pero si nosotros los tratamos de una manera respetuosa, atendemos su queja, vamos a tener mucho éxito en la resolución de estas situaciones de violencia en las escuelas. Por mi parte, sería todo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Cualquier duda, asesoría, nosotros estamos en la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Jesús. Y qué importante es diferenciar las violencias que pueden llegar a presentarse en los espacios escolares.
y poder apoyar y orientar tanto a quienes las viven como a quienes las ejercen. Bien, tenemos preparado para todos ustedes una cápsula informativa sobre lo que es el marco para la convivencia escolar. Vamos a escucharla. Marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México. ¿Conoces cuál es el propósito del Marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México? Tiene como propósito asegurar que el proceso educativo de las alumnas y los alumnos de la Ciudad de México tenga lugar en un ambiente seguro y ordenado, que propicie el aprendizaje efectivo, la convivencia pacífica de la comunidad escolar y la formación de ciudadanos íntegros, basada en el respeto mutuo entre educandos, madres y padres de familia y tutores, docentes, directivos y personal adscrito a las escuelas de educación básica. Es importante que sepas que cada nivel educativo, como preescolar, primaria y secundaria, cuentan con su propio marco para la convivencia escolar, el cual está integrado por una carta de derechos y deberes de las y los estudiantes, un apartado de acciones preventivas, protocolos de actuación y faltas y acciones formativas de acuerdo al nivel educativo. La actualización de estos 3 marcos para la convivencia escolar en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México se publicó en el mes de agosto en el año 2023, los cuales podrás encontrar en la Normateca de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Y recuerda que cualquier conducta considerada como falta del alumnado debe ser atendida por el Marco para la Convivencia Escolar. Bien, pues maestros, docentes o quienes nos están escuchando que aún no conocen el marco para la convivencia escolar, les invito a revisarlo. Ya vieron que en esta cápsula aparecía el QR por cada uno de los marcos acorde al nivel escolar, preescolar, primaria y secundaria. Recuerden que esta transmisión queda grabada y pueden ustedes volver a situar en ese momento de la cápsula para que puedan tener acceso a estos interesantes documentos normativos. Bien, estamos casi llegando ya al final de nuestra sesión, pero antes sí queremos que se contesten 2 preguntas que nos han hecho nuestra audiencia. Nos han hecho muchas preguntas, pero hemos seleccionado 2 por el tiempo que también ya se nos está pasando de lo programado. Bien, esta pregunta está dirigida a nuestra especialista Laura Conde y nos preguntan en torno a la desnaturalización, ¿en qué consiste y a través de qué acciones se puede llevar a cabo en el nivel secundaria? Nos está preguntando Juan Antonio Escamilla Servín. ¿Qué podemos comentar? Laura, te escuchamos. Sí, gracias, licenciada Blanca. En cuanto a la desnaturalización del acoso o de conductas de violencia, lo principal es, una, no quedarnos callados, no creer que es algo gracioso, divertido o chistoso el que se lastime a alguien más. Y otra parte de desnaturalizar estas conductas es el no participar en estas prácticas y expresarlo, decirlo o denunciarlo con las autoridades, los maestros, docentes y con los propios padres de familia que puedan tener este vínculo de confianza, niñas, niños y adolescentes, justo para que se vaya desnaturalizando estas conductas y no quedarnos callados sería una de las principales herramientas. Y otra es empezar a practicar la cultura de paz y soluciones alternativas a los conflictos, justamente para no caer en conductas de agresión o violencia, y es por lo que se apuesta actualmente, implementar cultura de paz en todos los ámbitos educativos. Y sería todo. Gracias, Blanquita. Gracias, Laura. Bien, pues ahora tenemos una pregunta para nuestro especialista Jesús. ¿Cómo podemos orientar a algún compañero, maestro
cuando no sabe qué paso seguir en su salón de clases cuando hay bullying? Esto nos lo pregunta un supervisor de zona de primaria. Te escuchamos. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy preciso. Bueno, creo que primero necesitamos identificar qué es lo que está sucediendo en el salón. Necesitamos pedir el apoyo de alguien que vaya a observar al grupo y poder mirar qué dinámica se está llevando a cabo, que era lo que yo les decía hace ratito. Bajo esa perspectiva se tendrían que hacer se tendrían que realizar observaciones sáulicas y también generalmente pensamos que el otro nos tiene que resolver unas situaciones que también necesitamos resolver nosotros mismos, como tiene que ver la autocapacitación, porque nosotros también necesitamos recibir cursos como en la CNDH, como en la Fiscalía, basada en todos estos temas. Nuestra planeación tiene que estar dirigida a la sana convivencia. Nos tenemos que apoyar de nuestra subdirectora académica, de nuestro director. En los consejos técnicos se pueden abordar algunas situaciones, ¿no? De estrategias de cómo mantener la sana convivencia en el grupo, ¿no? Incluso yo diría que esto se tiene que trabajar desde el plano analítico, programa escolar de mejora continua, desde el inicio del ciclo escolar, para poder ir cerrando filas. Creo que también esto va encaminado a un trabajo colaborativo y de compañerismo. Espero haber resuelto la pregunta. Muchas gracias, Jesús. Pues bien, hemos llegado al final de nuestra segunda plática del día de hoy. Agradezco a las y el especialista que hoy nos acompañó, nos han compartido, ¿verdad?, todos estos conocimientos y experiencia. También agradezco la participación de las intérpretes de lengua de señas mexicana. Asimismo, agradezco a la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy. Y bien, los invito a la tercera sesión que vamos a tener, a la tercera plática, el día de mañana, con el tema protocolos para la atención del maltrato escolar y abuso sexual infantil en las escuelas. Bien, les recuerdo que esta sesión queda grabada en el canal de la Autoridad Educativa Federal, en el canal de YouTube de la Autoridad Educativa Federal. Lo pueden volver a ver y pueden invitar, ¿verdad?, a sus conocidos a que lo vean. Los esperamos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Hasta luego.